La demonología, estudio y clasificación de los demonios. La demonología es el estudio y clasificación de los demonios, su origen, naturaleza y las distintas culturas y religiones que han desarrollado ideas sobre ellos. El concepto de entidades demoníacas está profundamente arraigado en las creencias de numerosas civilizaciones antiguas, donde estas figuras representaban fuerzas que podían influir en la vida humana y el equilibrio cósmico. En Mesopotamia, por ejemplo, los Utuku y Gallu eran considerados espíritus hostiles que acechaban a los vivos, especialmente en momentos de vulnerabilidad como enfermedades o desgracias. Entre estos destaca Pazuzu, una figura demoníaca temida y respetada por su capacidad para causar plagas, pero también invocada para protegerse de otros males, como la influencia de la diosa demoníaca Lamashtu, conocida por atacar a madres y niños. En Egipto, aunque el concepto de demonios no se presenta de manera tan clara como en otras culturas, existían entidades caóticas como Apophis, Apep, la serpiente primordial que encarnaba el caos y que cada noche intentaba destruir la barca solar de Ra. Estas fuerzas demoníacas representaban el desorden que debía ser contenido para mantener la Ma'at, el equilibrio cósmico esencial para la vida. En Grecia, los daimones eran considerados espíritus intermedios que actuaban entre los dioses y los hombres. A diferencia de los demonios del imaginario moderno, los daimones no eran inherentemente malvados. Algunos, como los eudaimones, eran benévolos y guiaban a los humanos hacia la virtud, mientras que otros, los cacodaimones, podían sembrar desdicha o tentaciones. Este dualismo refleja la percepción griega de que estas entidades eran reflejo del equilibrio entre lo divino y lo humano, actuando como agentes del destino y la moralidad. La jerarquía demoníaca en el cristianismo medieval surgió como un intento de comprender y organizar el mal desde una perspectiva teológica, utilizando la lógica y los principios de clasificación que también se aplicaban a los ángeles. Estas jerarquías intentaban desentrañar la estructura del infierno y el papel de cada demonio en la tentación y corrupción del ser humano. Uno de los primeros intentos de sistematizar esta jerarquía provino de Alberico de Tresfontaines, quien propuso un orden estructurado inspirado en las jerarquías angélicas descritas por Pseudo Dionisio Areopagita. Más tarde, Peter Binsfeld, un teólogo alemán del siglo XVI, desarrolló una clasificación en su tratado sobre los demonios, donde asoció los 7 pecados capitales con 7 demonios específicos, una correspondencia que buscaba vincular el vicio humano con entidades sobrenaturales que lo incitaban. Según Binsfeld, cada uno de los 7 pecados capitales estaba asociado a un demonio específico, reflejando la conexión entre el vicio humano y la influencia sobrenatural. Lucifer representaba el orgullo, considerado el pecado que llevó a su rebelión contra Dios. Mamón simbolizaba la avaricia, el deseo insaciable de riqueza y poder material. Asmodeo estaba vinculado a la lujuria, encarnando el descontrol sobre los deseos carnales. Satanás se asociaba con la ira, la cólera destructiva y el odio. Belcebú se relacionaba con la gula, el exceso y la autocomplacencia. Leviatán representaba la envidia, el resentimiento hacia los logros ajenos. Y finalmente, Belfegor personificaba la pereza, la apatía espiritual y la falta de acción. Esta correspondencia buscaba no solo organizar el mal, sino también proporcionar herramientas teológicas para identificar y combatir sus manifestaciones en la vida cotidiana. Además de esta clasificación, otros autores desarrollaron sus propias visiones de la jerarquía infernal. Por ejemplo, Johann Weyer, en su obra De Prestigis Daemonum, ofreció una lista extensa de demonios y sus títulos, mientras que el infame grimorio Ars Goetia del Lemelleton describe a 72 demonios, cada uno con rangos específicos como reyes, duques o príncipes, y habilidades mágicas asociadas. Estas jerarquías no solo buscaban entender el mal, sino también armar a los creyentes con el conocimiento necesario para resistir las tentaciones y exorcizar estas fuerzas. Reflejaban además una preocupación constante por vincular los aspectos psicológicos y morales del comportamiento humano con la influencia de entidades demoníacas, contribuyendo a la rica tradición demonológica que ha perdurado hasta la actualidad. Durante la Edad Media y el Renacimiento, la demonología se convirtió en un campo de estudio que mezclaba religión, filosofía y superstición, dando lugar a la publicación de numerosos libros que buscaban explorar, catalogar y combatir las fuerzas demoníacas. Uno de los textos más infames de este periodo es el Malleus Maleficarum o Martillo de las Brujas, escrito en 1486 por los inquisidores Heinrich Kramer y Jakob Sprenger. Este libro no solo sirvió como manual para identificar supuestas prácticas demoníacas y brujería,
sino que también estableció una conexión directa entre las mujeres, el pecado y la influencia demoníaca, fomentando una ola de persecuciones y ejecuciones durante los juicios de brujas en Europa. Su contenido, aunque altamente misógino y basado en supersticiones, tuvo una enorme influencia en la manera en que las autoridades civiles y eclesiásticas trataron el fenómeno de la brujería. Otro texto destacado es De Daemonialitate et Incubis et Succubis del padre franciscano Ludovico Maria Sinistrari. Este tratado se centró en la existencia de relaciones sexuales entre humanos y demonios, específicamente los íncubos y súcubos, argumentando desde una perspectiva teológica y jurídica. Sinistrari abordó el tema con un tono más académico y reflexivo, intentando conciliar la creencia en estos fenómenos con las enseñanzas de la Iglesia, lo que muestra cómo los demonólogos de la época intentaban racionalizar lo sobrenatural. Finalmente, el Diccionaire infernal de Jacques Collin de Plancy, publicado por primera vez en 1818, representa un puente entre la demonología clásica y el esoterismo moderno. Este libro es un compendio ilustrado de demonios, espíritus y figuras del ocultismo, incluyendo descripciones detalladas de sus nombres, jerarquías y atributos. Con el tiempo, el Diccionaire infernal se convirtió en una referencia no solo para los estudiosos de lo demoníaco, sino también para artistas, escritores y cineastas interesados en las representaciones del mal. En conjunto, estos textos no solo reflejan las creencias y miedos de sus épocas, sino que también dejaron una marca duradera en la cultura popular y la percepción de lo demoníaco. El Lemegeton, o Clavícula de Salomón, es uno de los grimorios más célebres y enigmáticos de la tradición esotérica occidental, compuesto por 5 libros, que abarcan diferentes aspectos de la magia y la demonología. Su primera sección, conocida como Ars Goetia, es la más famosa, ya que describe en detalle a 72 demonios, cada uno con sus nombres, títulos, habilidades específicas y los sellos que deben usarse para invocarlos y controlarlos. Estos demonios son presentados como figuras poderosas, pero subyugadas bajo el conocimiento y la autoridad de Salomón, quien, según la tradición, recibió sabiduría divina para someterlos y emplearlos en la construcción del Templo de Jerusalén. El mito del rey Salomón como maestro de los demonios tiene sus raíces en textos apócrifos y tradiciones judías, como el Testamento de Salomón, que describe cómo este monarca utilizó un anillo mágico con el sello de Dios para obligar a los demonios a obedecerle. Este tema se expandió en el Lemegeton, donde se otorgan instrucciones precisas sobre cómo construir círculos de protección, pronunciar conjuros y emplear herramientas mágicas para establecer un control seguro sobre estas entidades. El Ars Goetia no solo clasifica a los demonios por sus rangos, reyes, duques, marqueses, condes, entre otros, sino que también detalla los dones que pueden ofrecer a quienes los invoquen correctamente. Estos dones incluyen conocimientos ocultos, riquezas, poder político, amor y habilidades artísticas, reflejando los deseos y preocupaciones humanas más universales. Sin embargo, el Grimorio advierte que cualquier trato con estas entidades requiere extrema precaución, ya que, aunque pueden ser controladas, su naturaleza es intrínsecamente peligrosa y engañosa. Además del Ars Goetia, el Lemegeton incluye otras secciones, como el Ars Theurgia Goetia, que explora la invocación de espíritus aéreos, el Ars Paulina, que trata sobre espíritus zodiacales y planetarios, el Ars Almadel, que describe la creación de un dispositivo mágico para contactar ángeles, y el Ars Notoria, centrado en oraciones y meditaciones para obtener conocimiento y sabiduría divina. En conjunto, este grimorio representa un compendio de tradiciones mágicas medievales y renacentistas, fusionando influencias hebreas, cristianas y grecorromanas. En el Islam, los jinn o genios son entidades sobrenaturales con una rica tradición que los vincula tanto al mundo material como al espiritual. Según el Corán, fueron creados por Alá a partir de fuego sin humo, una esencia distinta de la de los humanos, que fueron formados del barro, y de los ángeles, hechos de luz. Los jinn son descritos como criaturas libres, dotadas de voluntad y responsabilidad moral, capaces de elegir entre el bien y el mal. Esto los convierte en seres únicos dentro de la cosmología islámica, ya que, a diferencia de los ángeles, pueden desobedecer las órdenes divinas. No todos los jinn son intrínsecamente malvados. Algunos viven de manera pacífica y hasta pueden ser musulmanes, adorando a Alá y siguiendo las enseñanzas del profeta Mahoma. Sin embargo, otros jinn eligen el camino del mal, comportándose de manera hostil hacia los humanos, causando enfermedades, confusión o incluso posesiones. Dentro de esta categoría se encuentran los marid,
conocidos por su gran poder y resistencia, y los Ifrit, que suelen ser representados como criaturas malévolas y vengativas. Iblis, el más famoso de los jinn, ocupa un lugar central en la demonología islámica. Según el Corán, Iblis era un jinn que gozaba de un alto rango entre los ángeles debido a su piedad y conocimiento. Sin embargo, cuando Alá ordenó a todos los seres celestiales que se postraran ante Adán, el primer hombre, Iblis se negó, argumentando que, como fue creado de fuego, era superior a Adán, hecho de barro. Este acto de orgullo y desobediencia lo llevó a ser expulsado de la gracia divina. Desde entonces, Iblis se convirtió en una figura similar a Satanás, jurando desviar a la humanidad del camino recto y sembrar el mal hasta el día del juicio. En la práctica popular, los jinn tienen un lugar destacado en el folclore y las creencias tradicionales de los países islámicos. Muchas historias los representan como seres que habitan lugares desolados, como desiertos, ruinas o aguas estancadas. También se cree que pueden ser invocados o controlados mediante prácticas mágicas, aunque esto está prohibido en el Islam, ya que se considera shirk, asociar algo o alguien con Alá, uno de los pecados más graves. A lo largo de la historia, los exorcismos han sido un aspecto fundamental en diversas tradiciones religiosas y culturales, representando la lucha simbólica entre el bien y el mal, así como la creencia en la influencia de entidades sobrenaturales sobre los seres humanos. Estos rituales, destinados a expulsar espíritus malignos o demonios que supuestamente poseen a una persona, un lugar o un objeto, han evolucionado con el tiempo y se han adaptado a las particularidades de cada creencia y sociedad. En el cristianismo, el exorcismo es un ritual formal y codificado, especialmente en el catolicismo, donde está regulado por el Rituale Romanum, un manual litúrgico que establece las oraciones y procedimientos necesarios para realizar este acto. Este ritual solo puede ser llevado a cabo por un sacerdote autorizado por el obispo, conocido como exorcista, quien debe tener un profundo conocimiento teológico y espiritual. El proceso incluye oraciones, salmos y el uso de objetos sagrados como la cruz y el agua bendita, y se centra en invocar el nombre de Jesucristo para someter y expulsar a la entidad maligna. El exorcismo en el cristianismo no solo tiene un componente espiritual, sino también psicológico, ya que busca devolver la paz y la integridad a la persona afectada. En otras culturas, como las tradiciones animistas o indígenas, el rol de exorcista es asumido por figuras como chamanes, curanderos o sacerdotes locales, quienes a menudo combinan elementos religiosos con conocimientos de medicina tradicional y rituales mágicos. Estos exorcismos pueden incluir cánticos, danzas, quemas de hierbas aromáticas como el incienso o la salvia, y la realización de sacrificios simbólicos. Por ejemplo, en muchas culturas africanas, el exorcismo implica rituales comunitarios, donde el individuo afectado es llevado a un estado de trance para liberar el espíritu maligno, mientras que en el hinduismo y el budismo, los mantras y las ofrendas juegan un papel crucial para purificar al poseído. El Islam también tiene su propio enfoque del exorcismo, conocido como ruqya. Este ritual se realiza recitando versos específicos del Corán, especialmente la sura al-Fatiha y el ayat al-Kursi, considerados altamente efectivos contra los jinn malignos o shaitán. El proceso a menudo incluye el uso de agua bendecida con oraciones y, en ocasiones, la escritura de talismanes o amuletos protectores. La idea de una clasificación jerárquica de los demonios en el infierno se desarrolló durante la Edad Media y el Renacimiento, reflejando la influencia de estructuras humanas de poder, como monarquías y sistemas feudales, aplicadas al reino sobrenatural. Esta concepción organizativa otorgó al infierno una dimensión más compleja y sofisticada, alejándolo de la idea de un caos absoluto y presentándolo como una entidad con orden interno. Los demonios no solo eran figuras de maldad, sino que también desempeñaban roles específicos, mostrando cómo la imaginación humana intentaba comprender el mal de manera estructurada. En muchos relatos, Lucifer, también llamado Satán, ocupa el lugar más alto en esta jerarquía, descrito como el príncipe de las tinieblas o el rey del infierno. Su posición como líder supremo simboliza la rebelión contra Dios y la caída del ser más brillante y hermoso de la creación divina. Bajo su mando, se presenta una corte demoníaca con varios subordinados que tienen tareas específicas y regiones asignadas dentro del infierno. Este modelo jerárquico se popularizó en gran medida gracias a obras literarias como El paraíso perdido de John Milton, donde Lucifer, tras su caída, lidera a los ángeles caídos en una guerra contra el cielo, consolidándose como el líder absoluto del inframundo.
Los demonios bajo el mando de Lucifer suelen estar clasificados por rangos y responsabilidades. Por ejemplo, en algunos grimorios y textos demonológicos se hace referencia a demonios que actúan como reyes, duques, condes o marqueses, cada uno con dominios y legiones de espíritus bajo su control. Algunos textos, como el Ars Goetia del Lemegeton, especifican las habilidades y atributos de estos demonios, quienes pueden otorgar conocimientos, riquezas o poder a aquellos que logren invocarlos y controlarlos mediante rituales precisos. Además, ciertos autores medievales, como Dante Alighieri en la Divina Comedia, imaginaron un infierno estructurado en círculos o niveles, donde los demonios supervisaban los castigos de las almas condenadas según sus pecados. Este enfoque organizativo también aparece en textos como el Dictionnaire infernal de Jacques Collin de Plancy, que describe una jerarquía detallada y visualiza a los demonios con atributos específicos que reflejan sus funciones y características. Estas clasificaciones no solo tenían un propósito literario o filosófico, sino que también eran utilizadas como herramientas para reflexionar sobre el pecado, la moralidad y las consecuencias espirituales de los actos humanos. En muchas tradiciones, se creía que cada demonio personificaba una pasión o vicio en particular, como la ira, la lujuria o la avaricia, haciendo que su jerarquía representara una forma de ordenar y conceptualizar el mal. La demonología ha dejado una marca en la cultura popular, convirtiéndose en una fuente inagotable de inspiración para películas, series, videojuegos y literatura. Los demonios, como arquetipos de lo desconocido y lo prohibido, han servido para explorar temas profundos, relacionados con la lucha entre el bien y el mal, el poder de la oscuridad, el pecado y la redención, así como los dilemas morales que enfrentan los seres humanos. En el cine, clásicos como El Exorcista o La Profecía han retratado el terror y el misterio que rodea a estas entidades, mientras que en la literatura, obras como Doctor Fausto de Goethe o El Diablo, en la botella de Robert Louis Stevenson, han profundizado en pactos con el diablo y las consecuencias de sucumbir a la tentación. Si disfrutaste este contenido, te pedimos que nos ayudes a compartir la luz de este conocimiento suscribiéndote a nuestro canal, dando like y compartiendo este video con tus amigos y familiares. Tu apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir compartiendo más información valiosa contigo. Te invitamos a participar en la caja de comentarios. Nos encantaría saber tus ideas, preguntas y sugerencias para futuros temas que te gustaría ver en el canal del Aprendiz. Gracias de nuevo por tu apoyo y recuerda, tu like es nuestro salario. Un fraternal abrazo y nos vemos en el próximo video.